Buenas, un gusto poder encontrarnos nuevamente en este canal, La Luz de la Verdad Presente, para poder estudiar la palabra de Dios. Aquí queremos presentar un tema que habíamos prometido para poder sumarlo a lo que sería el estudio también que estamos haciendo de las clases de El Rey de la Eternidad. Y este va a ser un tema importante que queremos compartir con ustedes. Antes que nada, queremos podernos encomendar en la dirección de nuestro Dios. Acompáñanos a orar. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor, suplicándote tus bendiciones, tu iluminación de tu Espíritu Santo, al poder abrir nuestra Biblia ante nuestros hermanos, para que ellos también puedan indagar, ver, corregir, ser advertidos y ellos advertir a otros del grave peligro del tiempo en que estamos viviendo en la apostasía omega. Santo y bendito Dios, todo eso te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces queremos compartir con ustedes, allí vamos a estar compartiendo, ahí sí, tocamos acá. Una de las cosas que nos dejó muy preocupados allí que se estaba suscitando en el país amigo de Perú era relacionado este tema que se estaba esparciendo allí, como podríamos decir, como el fuego entre la hojarasca. Es el texto que encontramos en el libro de Lucas capítulo 1. Allí dice, déjeme buscar aquí en la escritura, capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Este era el tema que se está esparciendo y aunque nosotros podamos decir, bueno, pero eso ocurre allá en el Perú, ¿cuántas teorías se han esparcido simplemente por no conocer nuestra Santa Escritura? Y allí al compartir de boca en boca en los portales es mucho más fácil que el fuego se pueda expandir. Todo esto también tiene que ver, sabiendo el enemigo, que falta poco tiempo. Ahí tenemos el texto y allí dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un pastor llamado Noé Chapa, de la denominación Pastor Adventista de Movimiento de Reforma, específicamente en Perú. Esta persona colocaba en su perfil de Facebook sobre el texto de Lucas 1:35 sobre el santo ser. Obviamente nosotros vemos que algunos perfiles son ventana para ciertos conceptos teológicos. Y entonces él colocaba el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos como él separa en colores lo azul, lo que nacerá, la naturaleza divina, será llamado Hijo de Dios, naturaleza humana. Vemos aquí también, él tomó sobre su naturaleza sin pecado, naturaleza divina, tomó, y allí dice, nuestra naturaleza pecaminosa, naturaleza humana. Ministerio médico, allí pone la cita, no mucho más, allí coloca nuevamente el texto y coloca de la matutina el Cristo triunfante. Satanás podía entrever a través de su humanidad la gloria y la pureza del santo ser con quien estuvo asociado en los atrios celestiales. Al contemplar a Cristo, vino a su memoria una semblanza de lo que él había sido entonces, en aquel tiempo gozaba
de belleza y santidad. Otro pastor llamado Darwin Casana Honorio, de la misma denominación, pastor adventista del movimiento de reforma, un hombre que está hace pocos años en el pastorado, eh, toma de la figura, los dichos, el concepto que había colocado el pastor Chapa, que a veces me parece raro por qué hizo eso, y él comenta. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y ese es el texto que nosotros leímos de Lucas 1:35. Hoy se dice, aquí ya viene a desarrollar su concepto, que la frase, lo santo que nacerá, se refiere a la divinidad de Cristo. Sin embargo, cuando dice hoy, se dice la mayoría, debemos tomar el contexto y preguntarnos, ¿fue la divinidad la que nació de María? Por supuesto que no. Lo que nació fue su humanidad. La sierva de Dios lo corrobora. La humanidad de Cristo es llamada aquel santo ser. Y ahí toma el periódico Sign of the Times, 16 de enero de 1896. ¿Fue esa humanidad santa la que nació de María? Me pregunto, ¿existe en duda que la humanidad de Cristo fue santa desde el mismo momento que se encarnó? Terrible, hermano, terrible lo que estamos leyendo. ¿O es el miedo a verse atrapado en sus mismas contradicciones? Porque dijeron que los niños no nacen santos y que Cristo nació igual o en la misma condición que cualquier niño. Entonces, al afirmar que Cristo sí nació como un humano santo, sería admitir que su creencia también asevera que los niños sí nacen santos. Increíble, ¿no? Bueno, esto puede ser un comentario que no le podríamos dar mucha más gravitación de lo que es, pero me comentaba uno de los hermanos, específicamente en el hermano país, que esto se había desparramado. Y lo que nosotros pensamos que posiblemente no se prestara tanta atención o no le demos tanta validez a esto, los hermanos lo que más comparten es el error. ¿Y por qué sucede eso? Porque estamos en un tiempo definido de la profecía, donde Satanás trabajará con renuedo para poder hacer caer aún a los escogidos. Estamos en el último tiempo. Casi todas las profecías que nos llevan a este último tiempo, el fin del fin, se están cumpliendo. Es interesante lo que él dice. Ahora, aquí está la cita, ¿no? La cita dice, la humanidad de Cristo es llamada aquel santo ser. Y aquí abajo ponemos la cita original. ¿Sí? Ahí está la cita original. ¿Cuál es la diferencia? Que en la cita que él pone al pasar en castellano, y aunque ustedes lo vean, pero es lo mismo, no es lo mismo. Aquel santo ser, y aquí la cosa santa, dice el lenguaje. No se refiere al ser. Otro ejemplo. Y allí entonces él coloca otras citas más, pero dice, la primera es la que me interesa a mí, la del manuscrito. Él nació sin la menor mancha de pecado. Les he preguntado hace más de 2 años, él no, recuerden que no tiene muchos años de pastor, hace más de 2 años a mis amigos de la teología de la última generación, puesto que ellos aseveran que recién se peca cuando se tiene uso de razón. ¿Cuál es la mancha de pecado que Jesús no tuvo al nacer? Hasta ahora no he tenido respuesta.
No debemos tener duda en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Ahora, él viene hablando de otra cosa y coloca una cita que aparenta darle fortaleza a lo que él habla. Ese es el peligro cuando mezclamos, cuando él ya, su concepto ya lo dijo aquí, perdón, acá ya dio su concepto él, y acá podemos cerrar libro, ¿sí? Entonces usted va leyendo la cita y dice, claro, cuando usted dice él debía tomar su posición a la cabeza de la humanidad, al tomar la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre, Zion the Time. Entonces usted termina de leer la cita y dice, amén. Cristo no cometió pecado porque no había pecado en él. Claro, pero nosotros leemos la cita, pero no desarrollamos el concepto que él coloca acá. Ese es el peligro, el concepto que viene acompañado de verdad. El concepto erróneo acompañado de verdad. Mentira con verdad. Antes de que promulgase la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Aquí tenemos un texto muy claro. Déjenme compartir algunas citas muy reveladoras, mis queridos hermanos. A ver, ya está aquí. En su humanidad, Cristo compartió nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Sí? Él dice que el santo ser fue la humanidad de Cristo, dice él. Él compartió nuestra naturaleza pecaminosa caída. Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada. Sign of the Time, 1902. Vean los años, ¿no? Es interesante también, este no tiene. Cristo en realidad unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado. 1900, Revival Herald. Así como Jesús era en la carne humana, así Dios quiere que sean sus seguidores. Sign of the Time, 1897. Miren, muchos años antes. Cristo declaró que no violaré ningún principio de la naturaleza humana. Vuelvo a reiterar, no violaré ningún principio de la naturaleza humana. 1899. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea. Es lo que, hermano, debemos entender. Es muy importante la naturaleza de Cristo. Cuando vivimos en una época donde el concepto de la humanidad de Cristo está siendo pisoteada, su divinidad, su sacrificio expiatorio. Todavía algunos adventistas se atreven a decir que Él no fue Dios en plenitud. Él realmente no fue el Dios verdadero que dio su vida, porque el Dios verdadero estaba en el cielo mirando, el único Dios verdadero estaba mirando el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Cristo fue un verdadero hombre y mediante Cristo no solo une nuestra alma, sino también con Dios. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Allí tenemos el texto de Filipenses, cuando él se hace siervo, la kenosis de Cristo. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Muchos pasan por alto, tengan cuidado, hermanos, al hablar.
de la humanidad, de su persona y su naturaleza. Algunos dicen cualquier cosa, hermano. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. ¿Sabe qué? A algunos no les gusta estudiar, hermano. No les gusta pasar por las escuelas designadas por Dios antes de llegar a ser maestros, hermano. Algunos maestros deberían ser alumnos y no colocarse como maestros entre el pueblo. Eso está mal. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo que fructífero, que nos va a ayudar a crecer, que recompensará al escudriñador, que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Hay que cavar, hermano. No es escuchar un sermón simplemente. Escucho, investigo, voy masticando lo que voy leyendo. Ah, pero la hermana Guay, allí tiene un pasaje tremendo, hermano. Mire, yo les voy a leer, para que ustedes comprendan que a veces nosotros no llegamos, no llegamos a entender la extensión de lo que ella realmente quiso decir. Déjenme leer aquí en este libro. Yo ahí estoy colocando la foto en inglés. Miren, les voy a leer aquí. Mensajes selectos, tomo 3. No podemos entender cómo Cristo, ¿dónde está? Un pequeño indefenso bebé, él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Su rostro pudo haber sido radiante de luz y su cuerpo alto y hermoso pudo haber venido en una forma tal que encantara a los que le miraran. Pero esta no fue la forma en la cual Dios planteó que apareciera entre los hijos de los hombres. Debía ser semejante a los que le pertenecían a la familia humana y la raza judía. Sus facciones tenían que ser semejantes a los de los seres humanos y no debía tener tal belleza en su persona que la gente lo señalara como diferente de los demás. Debía venir como miembro de la familia humana y presentarse como un hombre ante el cielo y la tierra. Había venido a tomar el lugar del hombre y a comprometerse en favor del hombre. Los hombres contemplaron primero a Cristo como un bebé, como un niño. Cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Aunque no podamos entenderlo, podemos creer. Aquel que hizo los mundos, por causa de nosotros se convirtió en un niño indefenso, aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad y vemos en el brillo de la gloria divina la expresa imagen de Dios. Cristo hizo un sacrificio infinito, dio su propia vida por nosotros, tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios, puso a un lado su corona real, accedió a descender escalón tras escalón hasta el nivel de la humanidad caída. Jesús fue llevado desde el Jordán hasta el desierto de la tentación. Adán fracasó en el asunto del apetito y Cristo debía triunfar en esto. El poder que descansó sobre él venía directamente del Padre y no debía ejercerlo en su propio beneficio. Con este largo ayuno se entretejía con su experiencia una fuerza y un poder que solamente Dios podía darle.
Hizo frente y resistió al enemigo con la fuerza de un así, dice el Señor. Cristo estaba sufriendo como sufren los miembros de la familia humana bajo la tentación, pero no era la voluntad de Dios que Él ejerciera su poder divino para su propio beneficio. Y ahí muchos creen que Cristo no era Dios caminando en la tierra. Era humano, sí, pero también era Dios. Hay muchas citas de la hermana Guay hablando que Él nunca dejó de ser Dios. Si no hubiera sido nuestro representante, la inocencia de Cristo lo hubiera librado de toda angustia, pero fue debido a su inocencia por la cual sentía tan intensamente los asaltos de Satanás. Todo sufrimiento que resultado del pecado se volcó en el seno del inmaculado Hijo de Dios. Satanás está viviendo el talón de Cristo, pero toda angustia soportada por Jesús, toda tristeza, toda inquietud estaba cumpliendo con el gran plan de redención del hombre. Todo golpe infligido por el enemigo estaba repercutiendo sobre él mismo. Cristo estaba hiriendo la cabeza de la serpiente. El joven instructor, 21 de diciembre de 1899. ¿Y a qué viene lo que considero, hermano, lo más descollante de esta cita? Y este libro, por cierto, un capítulo tremendo del mensaje selectos, tomo 3. ¿Era Cristo capaz de ceder a la tentación? En su carta relativa a la tentación de Cristo, sigue diciendo Lenguay, usted dice, si él era uno con Dios, no podía caer. El punto acerca del cual usted me pregunta es este. En la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, ¿era él capaz con su naturaleza humana de ceder a estas tentaciones? Trataré de responder a esta importante pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre podía hacerlo y con mucha fuerza y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó, por las mismas pruebas por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza de Cristo humana era creada. Vuelvo a reiterar, su naturaleza de Cristo era, naturaleza humana era creada. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciado de Adán. Él tenía un cuerpo humano, una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento que entró en el mundo. Ay, mis hermanos, este capítulo es tremendo, tremendo para abarcar en la mente del estudio, del estudiante asiduo. Pero a veces nuestros conceptos rayan las teorías de los primeros siglos, mis hermanos, como por ejemplo la doctrina del adopcionismo. Lo muestran a Cristo, lo muestran a Cristo de una forma que no debe ser tomado. Por ejemplo, este hombre que también pregonaba la doctrina del adopcionismo, San Eladio de Toledo, se desempeñaba como consejero del rey visigodo antes de entrar al monasterio de Agalí para convertirse luego en un abad y murió allí en el año 632. ¿Qué es el adopcionismo? Tuvo lugar en el siglo VIII. Esta es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano
y que mediante un proceso de santificación, él es elevado a la categoría divina. ¿Sí? Eso, entonces, según el designio de Dios, él adopta a Jesús, un ser humano, lo adopta como hijo de Dios. O dice, o bien al ser concebido en algún momento a lo largo de su vida o tras su muerte. Ese es el adopcionismo. Lo que el hermano Darwin, no me quiero equivocar su nombre, Darwin Casana Honorio, lo que él hace, raya, hermano, raya el concepto católico. Cuidado, hermano, cuidado. Yo no estoy diciendo si él será salvo o no será salvo, yo no tengo esa potestad. Estos fueron poderosos pregoneros del adopcionismo: Teodoro el Curtidor, Pablo de Samosata, Fotino de Sirmio. Cristo pasó por un proceso de santidad, fue subiendo en escalones, digámoslo de esta forma, hasta llegar a la elevada posición donde Dios lo toma, lo adopta y lo coloca como hijo de Dios. Eso es una doctrina, el adopcionismo. El Jesús humano, adoptado como hijo de Dios mediante un proceso. El adopcionismo creía que en Jesús había dos personas. ¿Cómo? Tengamos en cuenta que constantemente la Escritura deja en claro que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Esto fue un tema de gran debate en los primeros siglos y yo estaría en mi tiempo posiblemente tratando de explicar estas doctrinas de los primeros siglos. Pero nuevamente el enemigo ha traído estas reglas, estas interpretaciones, estas doctrinas, para que tomen de la mano no solo la cristiandad, sino también adventistas toman la mano de esta clase de doctrina y enseñan que Cristo, como tuvo dos naturalezas, significa que son dos personas. Esto es increíble, inaudito, hermano, de poder presentarse en un adventista del séptimo día con la luz recibida, todavía está repitiendo esta misma herejía de los primeros siglos. Cristo tiene dos naturalezas. La del Logos, que es Deus, dice el texto de Primera de Juan, Dios, y la de un humano, como dice el texto de Primera de Juan 1:14, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no son dos personas. Ves que él coloca luego la cita: sean extremadamente cuidadosos en cómo abordan la naturaleza humana de Cristo. Bueno, es lo que yo le pregunto a él, a Darwin Casana. No lo presenten ante la gente como un hombre con las propensiones al pecado, pero tampoco lo presentemos como un, un niño, como un santo ser. Este es un problema de interpretación, mis queridos hermanos. El primer Adán fue creado como un ser puro e inocente, sin una mancha de pecado sobre él. Estaba a imagen de Dios, podía caer, cayó al transgredir. Debido al pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios.
tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, como la naturaleza humana es tentada. Podía haber pecado, podía haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Y allí entonces, recuerden la cita que yo les leí, tenemos un campo fructífero para estudiar en cuanto a la humanidad de Cristo, la naturaleza superior, la naturaleza inferior, qué tipo de carne. Pero seamos cuidadosos, mis queridos hermanos. Ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Esto debemos expandir en cuanto al concepto de que no hubo una propensión al mal, explicarlo. Bueno, la cita es muy clara. Esto está en Manuscript Release, manuscritos inéditos, volumen 13. Conclusiones. ¿Qué conclusión sale? La frase santo ser que nacerá no se refiere a su divinidad. Acá nuevamente el problema en HD, hermano. Es obvio que la divinidad es santa en sí misma y no requiere mayor análisis. Bueno, parece que tiene que recibir mayor análisis según el concepto de él. Indudablemente se refiere a su humanidad. Cualquier maestro que diga lo contrario está en contra de Dios. Bueno, yo digo lo contrario que usted, hermano, y yo no creo que esté en contra de Dios. Yo no avalo el concepto que usted está enseñando y encima lo hace público. El Jesús humano de la Biblia fue santo desde que nació. Pasa que el problema es que, ¿qué entiende usted por santo? A eso se llama justicia perfecta y perpetua, y eso es la base de nuestra aceptación, perdón, en el santuario celestial, no la supuesta perfección enseñada por la teología de la última generación. Ojo, no desacredito la función correcta de las obras y la necesidad de alcanzar la perfección en nuestra esfera. Ah, eso es importante, hablarlo, la perfección en nuestra esfera. De ningún otro ser humano se dice el santo ser. Ah, aquí viene el problema. Aquí viene el problema. ¿Usted qué le entiende, Pastor Darwin? ¿Qué le entiende? Que es un santo ser. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él, de alguna manera, cedió a la corrupción. Fue tentado en todos los puntos como el hombre es tentado. Sin embargo, se le llama ese santo ser. Nuevamente, vuelve a repetir. El plan de redención fue preparado en las deliberaciones entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo se comprometió al responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios, el que coloca sus pecados sobre el sustituto y garantía, dice el lenguaje en esta matutina en los lugares celestiales. Participa conmigo en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada, que dice, por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Déjeme aquí. Y allí tengo el texto en griego, donde dice Jesús, perdón, Cristo Jesús desde la eternidad, ¿sí? Jesús pro cronos aionios.
nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y aquí vamos a pasar aquí. Y entonces, déjenme que, espera que estoy tocando aquí. Y entonces él dice, ahora toma el dibujo del pastor Chapa y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá, ve que el pastor Chapa coloca acá, naturaleza divina, será llamado hijo de Dios. La naturaleza divina, y aquí pone una flecha, esta flecha no la puse yo, hermano. Y entonces dice, ¿qué dice la sierva de Dios al respecto? La humanidad de Cristo es esa santo ser. La humanidad de Cristo es llamada aquel santo ser. La humanidad y lo divino, lo santo. Usted decide a quién creer, a las interpretaciones de hombre. Bueno, él, él está dando una interpretación, o a la que dice Dios por medio de su mensajera. Lo que pasa es que él está tomando, él está tomando conceptos de él y, y lo mezcla con cita del espíritu de profecía. Ese es el problema. Ese es el problema. Y después, porque el problema nace en el concepto que él le da de lo que significa el santo ser. Deme un segundo que respondo. Ahí está. Sí, era una emergencia, disculpen. Entonces, ahora vean cómo entonces él toma el concepto, no es que yo estoy entendiendo mal, él está tomando el concepto del pastor Chapa y él está dando una interpretación que toma cita y las citas son claras, pero él le da una interpretación incorrecta. No sé por qué hace él eso. Yo no quisiera entrar, pero él me lleva a entrar, tal vez son los pocos años que él está, el no conversar, el no preguntar, no sé. El enemigo, ustedes saben que está buscando cualquier ranura endija para meter su engaño. Ese es el dibujo que está tanto en el perfil de Pastor Chapa como el de Darwin. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo. ¿Cómo le llamaban? Será llamado Emanuel, según Isaías, ¿no? Pero dice Lucas 1:35, el santo ser. Eso me suena un poco mal allí. Déjenme mostrarle. Y dice, en Lucas, allí en Lucas 1:35, ahí también podemos sacar una gran lección cuando dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sin la presencia del Espíritu Santo no podía haberse hecho esta parte del plan de redención. El plan de redención fue concebido en los tiempos eternos, llamado el pacto eterno, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo y el Padre, con la decisión de Jesús, se decidió que Jesús viniera a la tierra. Ya les voy a mostrar el versículo bíblico. Y el Espíritu iba a ser el agente que iba a dar gran participación en la encarnación, porque San Juan, San Juan, San Juan 1:14, quiero leerle, dice, y aquel verbo fue hecho carne. El original no dice fue hecho, se hizo carne. Jesús se hace carne. Ahora necesita entrar en la humanidad para que nazca o para que entre en María. Y eso fue mediante el poder y la sombra del Espíritu Santo. Vuelvo a leerlo. El Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y este texto es muy llamativo porque cuando lo comparamos con este texto de Hechos 5:15, donde sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en catres y camillas para que al pasar Pedro, la proyección de su sombra pudiera curarlos. Esto es muy interesante. También si hablamos del santuario, también está desarrollado el ministerio del Espíritu Santo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La columna de fuego, la columna de nube, era la que proyectaba una sombra, tanto de calor como cubriendo cubriendo del calor y cubriendo del frío. Esto es representado por el ministerio del Espíritu Santo guiando a la gente. Éxodo 40:35, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Llegó un momento donde no se podía ministrar, hermano, en el santuario. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. ¿Qué es lo que da el Espíritu Santo? Poder. Por eso constantemente la hermana White decía en muchos de sus escritos de los testimonios que el Espíritu Santo es el que pone en jaque a Satanás, porque él es el conforter. Coloca la Biblia King James, el que tiene la fuerza, la fortaleza para vencerlo. Es el otro consolador, el Espíritu Santo. Cristo es otro consolador y el Padre es otro consolador. Tres consoladores divinos. Algunos no creen en esto, pero simplemente porque no quieren ver que en el original griego habla de cada uno de ellos como consolador, parácletos. Este mismo Espíritu Santo, cual caminó entre las aguas, ese poder creador en Génesis 1:2, ese que se proyecta con su poder para que Cristo pueda encarnarse en María. Cada uno tiene su obra específica en el plan de redención, mis queridos hermanos. Y algunos han mostrado textos como por ejemplo 8:42 cuando dice, pues yo nací, ¿ve? A lo cual les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios. Eso de nací, bueno, ¿por qué aparece en algunas Biblias? Porque es la Torre Samat, una Biblia católica. La Biblia católica
muestra que Cristo fue santos, un santo ser desde el comienzo. Por eso que usted en su Reina Valera dice, en Lucas 1:35 dice el santo ser. La Torre Jamás dice yo nací de Dios. ¿Me comprende? ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que está hecho agrede. Eso es lo que estoy diciendo. Está hecho agrede. ¿Quién se va a tomar el tiempo de mirar los originales, de comparar el concepto católico? Miren aquí, esta es una versión, vamos al griego a comparar con lo que dice en castellano. Porque de Dios salí, no dice nació. ¿Ahora me entienden? Es el concepto. Hay Biblia que benefician el concepto de la doctrina católica, de Jesús como santo desde niño. Claro, cuando usted lee en la Reina Valera el Santo Ser, usted lee la Torre Samad, que él nació de Dios. Pero cuando leemos la cita, y ahora le voy a mostrar algo, cuando leemos el manuscrito escrito por Ellen White, ¿qué es lo que dice? Dice el Santo Ser. En su encarnación obtuvo un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. El ángel le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual la cosa santa que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ah, no el santo ser. Cuando decimos ser, estamos hablando de toda la persona. Por eso que ellos colocan el santo ser. Ahí no aparece la palabra ser. Ni el lenguaje lo coloca en el espíritu de profecía. ¿Qué tiene en el original, hermano? Ah, ¿y la Biblia? Ah, ¿quieren la Biblia? La Biblia, Genao Agios. ¿Dice ser? No dice. La cosa santa. Ah, ¿vieron cómo agregan? Ahí no dice ser. Interesante. Vamos aquí. Miren esta Reina Valera purificada. ¿Ah? Por lo cual también los santos que nacerán. No habla de ser, porque si pusiera ser, estaría hablando de su humanidad con su divinidad unida. Está hablando de las dos como persona. Jesús como persona. Pero al no colocar ser, está hablando de algo específico. Lo santo. Por eso que hay que ir a investigar qué usted entiende por santo. Por ejemplo, cuando vamos a un hecho que está especificado, a ver, en el capítulo 4 de Lucas, verso 31, escuchen. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Ah, ¿me comprenden? El santo.
Cristo tuvo que padecer en esta tierra. Él fue humano como nosotros. Tuvo que alcanzar la victoria en su parte espiritual, porque la carne era la misma carne que llevamos nosotros. Por eso que Él vence en espíritu, en su carne, como nosotros debemos vencer en espíritu en nuestra carne. La carne que llevó Cristo es la misma carne que llevamos nosotros. No crean otra cosa. No se dejen llevar por los sofismas. La carne de Cristo fue creada. A eso se refiere lo santo. La humanidad de Cristo es llamada aquel santo ser. ¿Dice eso Sign of the Time? No, esa cosa santa. Eso es lo que dice. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es lo que, bueno, esto es lo que aparece luego en el libro de Gálatas, ¿no? Gálatas, en el libro de Gálatas, déjenme ver aquí, libro de Gálatas, allí hablando sobre la encarnación de Cristo, allí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese nacido de mujer, es la palabra ginomai. Ginomai, que sería en la Strong el 1096, es un cambio de estado. La divinidad de Cristo, Dios, como dice, Primera de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del único del Padre. O, bueno, aquí lo pusieron mal la Reina Valera, pero dice como el único Dios, lleno de gracia y de verdad. Dios se hace carne. Dios habita entre nosotros por cuanto Él ¿es llamado qué? El ángel le dice, llamará su nombre Emanuel, capítulo 1 de Mateo, verso 23, que traducido Dios con nosotros. Juan lo vuelve a reiterar, y vimos su gloria como del único Dios. Ahí aparece la palabra, en unas versiones originales aparece Teos, el único Dios. Y entonces Gálatas 4:4 dice que Él cambia de estado, de ser Dios se hace carne. Esa palabra es la ginomai. Como yo estuve explicando, por ejemplo, Mateo, el texto de Mateo 8, para que ustedes me comprendan. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Allí aparece la palabra ginomai, el, eh, el mar, los vientos agitados y de repente se quedan en bonanza. Ahí hay una transformación de agitado a calmo.
Allí se llama ginomai. Cuando Cristo se encarnó, allí el nacimiento que aparece en Gálatas lo nombra como ginomai, que significa un cambio de estado. Era Dios hecho, ahora se hizo carne. Esto también tiene que ver y trae un eslabón de error y de herejía, trae y conduce a otro. No solo en las grandes iglesias populares se enseña que Cristo nació como un santo ser, lo cual en la Biblia no está, recién se lo acabo de mostrar, sino que también se coloca a María como la madre de Dios. Increíble. Esto nuevamente apelando a la historia en las facetas de los primeros siglos, podemos entender que allí en el siglo V, el concilio de Éfeso específicamente, cuando estaba gobernando Teodosio II, emperador de Roma de Oriente, recordemos que Roma se había dividido en la parte occidental, la parte oriental. Esta parte violeta es la que representa a Teodosio II, la capital Constantinopla. Allí pueden encontrar ustedes en punto rojo donde queda Constantinopla. Era una gran urbe. Allí se llevó a cabo este concilio de Éfeso, donde tendría nuevamente dos personajes importantes en esa controversia. Uno, el patriarca de Alejandría, Cirilo. ¿Qué van a discutir? Van a discutir sobre la naturaleza de Cristo y van a discutir sobre María, la Madre de Dios. Cirilo decía, Cristo posee dos naturalezas, la naturaleza azul divina y su segunda naturaleza rojo humana. Estas dos naturalezas están conjugadas en una sola persona. Pero luego, la contraparte de Cirilo de Alejandría sería Nestorio, que sería patriarca de Constantinopla. Nestorio decía esto, que, una, que Jesús tenía dos naturalezas, ¿sí? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero esas dos naturalezas, así como están separadas, también deben estar separadas como personas. Su naturaleza humana es una persona, su naturaleza divina es otra persona. Es lo mismo que predican los adventistas arrianos. Y si alguno de ustedes dice, pastor, ¿por qué predica esto? Ya lo sabe. No sé por qué no sale esto. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. ¿Me comprende? Otro de los que estaba presente allí era Teodoro de Suestia. Él también decía, el Logos es una persona y Jesús es otra persona. Bueno, estos eran conceptos que poseía Orígenes Adamantio. Y hoy en día, usted tiene estas dos posiciones, que es las que toman los adventistas reanos. Increíble, hermano. Si no, no estaría grabando este tema. Y hablando de la madre, bueno, allí se barajó estas hipótesis. La Teotocos, que significa madre de Dios. Otra es Cristotocos, madre de Cristo. Y después tenemos la Antropotocos, madre del hombre. Aunque Nestorio aceptaba la Antropotocos, madre del hombre, y aceptaba la Cristotocos, madre de Cristo, no aceptó la Teotocos.
pero poco importaba el concepto presentado por Nestorio, donde entonces en el 443 primó la fórmula de la unión, donde se decidió que María era, era llamada con el título de Theotokos, Madre de Dios. Ahora entienden por qué en la Biblia aparece el santo ser, que Jesús nació, y esto todavía no queda ahí, porque si Él es santo, si Él es un santo ser en su humanidad, significa que no fue igual a nosotros. Y si Él no fue igual a nosotros y es un santo ser, como viene en las Biblias adulteradas, y si viene adulterado nuestro concepto en nuestra mente por conceptos como el pastor Darwin de la iglesia, de la denominación adventista, movimiento de reforma, entonces vamos a llegar a decir que en la cruz lo que murió fue la divinidad. ¡Wow, hermano! Pastor, usted está diciendo cualquier cosa. Bueno, esta es una doctrina católica, apostólica. Sí, pero yo no soy católico, pastor. Pero no olvidemos lo que pasó antes. Si hoy algún ala de la iglesia adventista está enseñando doctrina arriana, están confundiendo las dos naturalezas de Cristo, presentándolo como dos personas. Y en el tiempo de los primeros adventistas, claro, adventistas, los que creían en el Adviento, los primeros adventistas creían, mis queridos hermanos, y no solo de palabra, escribieron libros, como por ejemplo el profesor Stephenson, como por ejemplo el padre de Wagoner. Ellos dijeron que la divinidad murió en la cruz. Eso es lo que creían los primeros adventistas. Los mismos errores que ha colocado Satanás y le ha dado dividendo en los primeros siglos, lo está repitiendo hoy en día con mucho mayor dividendo. ¿Por qué? Porque están ante nuestros ojos, mis queridos hermanos, la apostasía omega, desechando la divinidad de Cristo, tratando su humanidad como santificada, como que Él desde el primer instante fue santo en su humanidad. Como que Él hizo milagros por ser Dios. Cuidado, mis hermanos. Lo que está en juego es nuestra preparación eterna. Ahora entienden por qué no quiere que los atalayas presenten la verdad con cierta profundidad, enseñando que no, la teología es mala, todo es malo, saber griego es malo, saber hebreo es del demonio. Claro, porque quieren mantener al laicado en oscuridad, en ignorancia, con ojos vendados, que les digan sí a todo lo que ustedes enseñan, colocándose de maestro y nunca han sido alumnos. Algunos enseñan que esto acá y nunca se han preparado en puestos de avanzada. ¿Qué es lo que enseñan? Cosas que no han vivido. Que las escuelas de profetas, que esto aquí.
nunca han pasado ni se han sentado en un pupitre como alumnos para unificar el conocimiento. ¿De qué están hablando? Mis queridos hermanos, dándoles interpretaciones al griego que no enseñan ni los manuales de griego ni de hebreo. Todo esto se cumple porque estamos ante la apostasía omega. Mis queridos hermanos, allí para los que quieran ayudar a este ministerio, constantemente siempre pedimos su ayuda, nuestros queridos hermanos. Si no necesitáramos de ustedes, no estaríamos pidiendo. Sabemos que todo cuesta, mis hermanos, pero el poder presentar los materiales, advertir a nuestros hermanos, cuesta tiempo y cuesta también la parte económica. Desde allá los que pueden apoyar con sus oraciones, bien, apoyar con sus palabras, bien, y los que deseen apoyar también económicamente desde ya, agradecidos mis hermanos, allí dejamos nuestro número, utilizan con sabiduría nuestras páginas, nuestros portales, allí en el canal de YouTube, Facebook. Déjeme terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, advierte a nuestro pueblo, adviértenos a nosotros, a no abandonarte a ti, nuestro único Salvador, nuestro faro en medio de la oscuridad y tormenta. ¿A dónde iremos sin tu presencia? ¿A dónde iremos si tú no nos guías, Santo y bendito Dios? Que los hermanos este mensaje pueda caer en sus corazones, donde un terreno fértil pueda crecer la semilla, dar hoja y dar fruto. Te lo pedimos por tus méritos, por tu poder y tu salvación eterna. Santo y bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, desde ya pedimos que nos dejen like. Recuerden, hermanos, si les gustó el material, no se vayan sin dejar like. Pastor, me gustó, pero no me dejó like, hermano, ayúdenos. Nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos que estos mensajes se puedan compartir. Necesitamos ser autosostenibles en algún momento. Hoy en día no lo podemos lograr con nuestro canal. Necesitamos la ayuda de ustedes. Dejen su like, suscríbase, comparta, dejen su comentario, mis queridos hermanos. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Shalom.